você puxa. Só que aqui não, aqui temos que manter a calma. E não sei se existe uma ordem de física, mas uma vez que passou 32 centímetros, na minha cabeça entendia que o restante passaria com um pouco mais de facilidade. Uma vez que o próximo diâmetro é 27, né? Sim. Mas por conta do relaxamento ou contração, né? Faz-se ficar mais estreito novamente, é isso? Não, o diâmetro não é um problema. O problema é justamente o giro dos demais diâmetros. Esse vai atravessar, só que você tem em relação dos ombros e a cabeça. E você tem interposto o abdômen, que ele pode adotar um certo giro, né, dessa forma. Mas depois ele tem que ser restituído na mesma direção. Aí, teoricamente, dá tempo da recomposição do canal, né? Meio que dando uma pressionada novamente, né? Depende da contenção que tem. Vamos a la conducta, ¿verdad? Por el riesgo de mortalidad perinatal en este trabajo parto, lo ideal es pasar una cesárea, sem nenhum, né? Porém, não, passar diretamente a cesárea é o ideal, para evitar tipo de complicações, tá? Obviamente, el riesgo más aumentado va a ser en nulíparas o en cualquier paridad que se agregue un factor, ¿verdad?, del tamaño fetal y de la edad materna. ¿Cómo entonces hacemos esto? Y en periodo de dilatación tenemos que vigilar la dinámica y los latidos cardíaco-fetales. Respetar siempre la integridad de las bolsas evitando el prolapso del cordón. Si ocurre esta ruptura, realizar el tacto vaginal para confirmar la presentación, ¿sí?, la variedad de posición, descartar algún tipo de procedencia del cordón si es que hubiera, ¿verdad?, y ver si la dilatación es completa. Nunca pujar, aguardar hasta el último para hacer el esfuerzo de empujar. De esta forma entonces hacemos. ¿Qué tipo de presentación viene a ser? Incompleta. Agarramos los pisitos. Y aquí, completa. Vejam que tanto essa incompleta como a completa já começa mal. Porque aqui não precisa de adução completa para ela acontecer. Você tem que chegar aqui, segurar, esperar dilatar completa e depois esperar descer. Nesse interim pode acontecer muita coisa. E aqui já temos a adução completa porque ele precisa de um diâmetro maior para sair. Só que, como vocês podem ver, o feto está tipo que dobrado inteiro. Sai, temos que segurar aqui o pezinho aqui, ou seja, o diâmetro, né, da articulação do fêmur, e puxar para fora, de um lado e depois do outro. Vamos entonces a la asistencia, ¿sí? La primera fase es más larga, adopta entonces una actitud más vigilante. El segundo entonces va un poco más rápido sobre todo. En cuanto a la episiotomía, se puede hacer, o sea, este famoso pique que ustedes conocen, para los brasileños. Pique, ¿no? Hoy en día es restringido, pero en este caso se recomienda hacer para ampliar el canal de parto, ¿sí? Eliminar las nalgas, entonces al aterrizar en el abdomen se hace lo que habíamos comentado del asa de cordón. Tenemos que sí o sí dar una holgada a este cordón para que no esté muy distendido, muy ¿cómo se dice? Tenso, para que no se suelte, ¿sí? Y con la aparición del ángulo del omóplato, entonces se proceden a ciertas maniobras que vamos a ver enseguida. Recordando que este tipo de trabajo parto nunca se hace solo, se tiene que hacer como mínimo con 3 personas. Vamos a la maniobra de Brach, que es esta maniobra. Fíjense, cuando la salida de los hombros ya está hecha, agarramos, doblamos a este feto de esta forma, ¿verdad? Agarrando acá, esta parte, acá, y en un solo movimiento hacemos lanzamos la espalda al abdomen de la mano para hacer justamente este movimiento, en un solo movimiento, en una sola vez. ¿Cuándo usamos esto? Cuando el feto es pequeño, es prematuro, ¿sí? Cuando o volumen dele dá para fazer esse movimento sem nenhum problema. Entonces, esa es la maniobra de Pratt, ¿sí? Es menos traumática, sobre todo porque se hace en una sola vez, ¿sí?
de esta forma. Y literalmente se estira o se tira en la espalda del feto al abdomen de la mujer. Esta maniobra de Bradshaw. Perfecto. Se expulsa entonces el tronco fetal a aparecer de la vulva, ¿verdad? Cuando vemos lo que es el espacio interescapular. Lo que se hace es agarrar, doblar esto, ¿verdad? Figurar de esa forma con los pulgares en esta parte del feto, ¿sí? En la cresta para tener un poco más de presión y literalmente tiramos hacia arriba, ¿sí? El ayudante hace una leve presión sobre el pubis para intentar presionar la cabeza hacia abajo, ¿sí? Y hacer un poco de diástasis en la síntesis pública. Usar a pressão negativa a favor seria, né? Exatamente, uma leve pressão. Esta es la maniobra de Windel-Muller, ¿sí? Es un poco más laboriosa que la de Bradshaw, porque lo que tenemos que hacer es girar, rotar este feto para quê? Acá que falta salir. Os ombros. Os ombros, né? Os braços. Se vocês vão percebendo aqui, não tem nenhum braço ainda. E isso usamos quando ele está dessa forma. Então, o que temos que fazer? Alinhamos esse diâmetro em cima e embaixo, dessa forma. E aí introduzimos o dedo, puxamos o braço, giramos de novo a cabeça e, né, tiramos o outro braço, para que ele fique dessa forma. E fique somente com a cabeça para dentro nesse momento. Tá? Esta é a maniobra de Muller. Desta forma, fíjense, los hombros. Y uno por fuera, u otro hombro para afuera. Fíjense. Acá que falta salir. Ombros. Os ombros. E justamente temos que fazer dessa maneira. Y esta es la maniobra de Mauricio, esta es la que todos hacen. ¿De qué forma? Fíjense, ya salió los hombros, ¿verdad? Ya salieron los brazos. Y literalmente tenemos que poner los brazos como si fuera un caballo. Fazer ele cavalgar em cima da nossa mão. E com esses dedos, colocar o dedo na boca ou nessa posição aqui. E depois fazer o mesmo movimento da maniobra de Bradshaw, que é jogar ele em cima do abdômen da mulher. Para que fazemos isso? Justamente para evitar essa hiperdistensão, essa hiperflexibilidade do pescoço e lesionar o pescoço em si, ou os vasos, ou a parte nervosa. Então, segurar aqui e fazer um movimento de giro. Tá? Dessa forma, o dedo na boca, ou o dedo em cima, nessa posição aqui, né, dos lados. E fazer o mesmo movimento, jogar ele em cima. Para fazer justamente isso, né? Vou fazer isso. Tá vendo? Porque ele não é prematuro, né? Esse não, esse de quando é muito mais grande, sobretudo. O prematuro usamos o Bradshaw diretamente. Tá? Então, temos de Bradshaw, temos de Windel-Muller e temos de Mauricio. Fíjense, lo usa acá y después se lanza el feto hacia arriba. La misma cosa. Fíjense. Este es cuando tenemos una occipito púbica y este cuando tenemos una occipito sacra. Hacemos el mismo movimiento solo que por abajo. ¿Sí? Este es otro para de los ojos, que es la de Rojas. ¿Sí? Fíjense lo complicado que es. Este es usando ya una salea para sostener el feto hacia arriba y se puede también usar el forceps. Pero hoy en día el forceps ya se dejó de usar, ya no tenemos más acceso a él. Uno porque es más traumático, ¿verdad? Otro porque provoca más lesiones. Pero en manos habilidosas se puede todavía usar. No Brasil usam ainda forceps. Y este es el epicio. Fíjense. Este es el epicio tipo llamada dorsal, ¿verdad?
que es un corte un poco más ampliado para la extensión de la cabeza. ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué tenemos? Tenemos más tiempos, más oportunidades de complicación y más maniobras a hacer. Para evitar todo eso, se marca una cesárea y acaba todo. Perfeito? Professor, depois que passou o ombro, vai demorar um tempo para a cabeça sair. Vai Eu demorar. posso esperar um tempo de quanto? Porque E você você- tem que deixar ele acontecer, né? Mas aqui não tem como voltar numa cesárea. Sim, mas aí eu vou usar o forceps. Pode usar fórceps. Quanto tempo? ¿Eh? Y vamos a suponer, en ese tiempo tenemos que sacar el feto en menos de 20 minutos. Todo o processo 20 minutos. No, da Ah, cabeza. depois da cabeça, tá? Cabeza. Então, tipo, uns 10 já começa. Sí, tenemos que estar evaluando. A nossa cabeça tem que ir voando em todas as possibilidades já. Tá. ¿Eh? Este evento sucedió una vez, por ejemplo, en la residencia, donde literalmente por una incompetencia de un R4, cuando eso, tivemos um óbito fetal, tivemos que fazer a decapitação desse feto. E a coisa mais horrível do mundo é fazer isso. Como era? A residente se achava a top, ela sabia fazer tudo. E a chefe disse, marca já a cesárea, eu espero no quirófano. E ela, pelo nível de R4 que ela tinha, ela achava que mandava no... E deixou, não, vamos fazer E parte. mais, né? E aí começou o problema. Finalmente aconteceu tudo bem, até justamente a saída da cabeça, onde temos essa complicação chamada de cabeça última, ou cabeça derradeira, ou dejadeira, vocês vão encontrar. Corresponde esse nome? Sim, derradeiro. Justamente isso. Por quê? Ele prende, então o colo do útero fica aqui, né? E ele não consegue mais dilatar. E você tem então que vencer forças de puxar a contração e a pressão negativa do útero que puxa ele para baixo. Então esse é o problema. Finalmente veio a óbito o feto, né? E tiveram que fazer a decapitação. E depois voltaram a suturar o pescoço, né? Mas nunca é a mesma coisa. Né? Imagina o trauma da mãe receber um feto morto, obviamente, né? E mais ainda com essa lesão. Claro, a cesárea era bem fácil de fazer, bem rápido de fazer e evitava toda essa complicação possível. Mas o ego, sim, esse é um erro, né? Sem dúvida. Situação transversa. Como diagnosticamos uma situação transversa? Como? No. Palpación, ¿en qué maniobra? ¿Cuál maniobra de Leopoldo? A terceira. A primeira maniobra já diagnostica então essa situação transversa, tá bom? Bom, tínhamos já falado disso. O parto em uma situação transversa é possível? Doutor, possível é, isso é muito complicado. Possível, exatamente. Possível é, só que não é recomendado e não é para nada prazeroso de ver. Então, perfecto, entonces se ubica la porción mayor de diámetro, ¿verdad? Que es perpendicular al eje del materno, ¿sí? Entonces queda linealmente en transverso. No hay ningún segmento fetal en el estrecho superior, ¿verdad? No puede, en teoría, desarrollar el trabajo de parto, ya que en la presentación cefálica tenemos la compresión de la cabeza en el segmento inferior y del cuello que inicia las contracciones. De la misma forma tenemos la presentación, ¿verdad?, pelviana que produce una presión y puede desencadenar el trabajo de parto. Literalmente, o por la literatura, no es posible un parto en transversa.
pero nosotros en la práctica vemos, haces, ¿sí? Mas sai o braço primeiro. Sim, é um grande problema. Sai o braço, que é, né, uma distância tipo de ombro, o ombro abandonado, como se dice, ¿sí? Y después viene lo que es el trabajo parto en sí. El acromio, en este caso, el diagnóstico, el punto diagnóstico. A gente vai tocar no acromio, ¿né? Y el ángulo axial entonces va a dar la posición. Entonces tenemos dos tipos de posiciones, que son acromio ilíaca izquierda, ¿sí? Y acromio ilíaca derecha. Vamos a tener esta posición. Esto es lo que vamos a sentir. De novo, é a mesma coisa da pelviana. Diagnosticamos uma pretensão, ou seja, uma situação transversa, cesárea, não tem o que duvidar. Obviamente vai depender das semanas, da contração e de outros fatores. Mas se tudo estiver correto, ou em feto término, cesárea logo. Perfeito? Então, tocamos isso. Dessa forma, então. A segunda maniobra vai dar para a gente dar um colo em relação aos lados da mão. E a auscultação vai dar para a gente a suspeita da posição. E o toque finalmente vai dar para a gente, então, essa variedade de posição. Tá? Então, você vai ser acromio ilíaca derecha anterior, acromio derecha anterior, acromio derecha posterior e acromio, perdão, derecha, izquierda, posterior. ¿Sí? Va a ir cambiando nomás. La frecuencia, 1 en cada 200 partos. Tenemos las causas maternas, la gran disparidad, debido a un gran volumen de tamaño del útero. Vicios pelvianos, malformaciones uterinas, tumores en el fondo, en el segmento, ¿verdad?, del útero, exceso de volumen o malformación del feto, sobre todo, hidrocefalia, por ejemplo, ¿sí? Gemelar, fuerte momento retenido, fetos pequeños o prematuros, placenta previa, polidramios y brevedad de cordón. Diagnóstico, interrogatorio sobre todo para saber hacia dónde tiene más movimiento este feto, hacia dónde él chuta más. Ecográfico nos va a dar 100% de los diagnósticos, pero también tenemos que palpar con la maniobra del ojo. Y por último tenemos que hacer el toque o el tacto para ver hacia dónde está. Mecanismo y evolución del parto. No existe posibilidad de un parto espontáneo. Es decir, por sí solo no va a entrar el trabajo de parto. Tenemos que inducir, ¿sí? Pero obviamente no somos locos de inducir un trabajo de parto en transversa con un feto vivo. Marcamos directamente la cesárea. ¿En qué posibilidades tenemos un trabajo de parto? En cuando el feto está muerto. Tenemos óbito fetal. Tenemos lo que había comentado, que es el famoso duplicatum corpore, donde el feto literalmente se dobla en el medio. No tengo la foto acá del duplicatum corpore, pero literalmente él se dobla en el medio y sale directamente así, ¿verdad? Cuando obviamente él tiene un óbito, ¿sí? Está muerto. En cuanto a la evolución, si progresan las evoluciones, ¿verdad?, tenemos que sí o sí ver todo lo que habíamos comentado. Y si es posible preparar directamente para cesárea debido a las complicaciones posibles en este momento. Esta es otra posibilidad que ustedes pueden tener, que es el hombro abandonado. Situación transversa y tenemos el cuello dilatado y la primera cosa que sale es el hombro. ¿Qué haríamos en este caso? Muito esperar que ele pedir uma ajuda para voltar com ela para fazer a cesárea? Sí, feto vivo, cesárea. Feto muerto, podemos dejar que evolucione o también hacer la cesárea. ¿Sí? Se llama hombro abandonado, ¿sí? Súper complicado también. Ya lo había comentado, el duplicatum corpore, ¿sí? Literalmente se dobla, se pliega en una sola dirección y él sale. Pero es muy feo de ver. Es gravísimo el pronóstico para la mamá y para el feto, ¿sí? Aumenta la mortalidad tanto del neonato como de la mamá.
Otra posibilidad que tenemos, ¿verdad? Es la rotación, que se llama. Ustedes le van a llamar en portugués rotación. ¿En qué consiste la rotación? Consiste en ciertas maniobras externas para cambiar de posición del objeto. Se puede hacer con las situaciones transversa, ¿sí? O la presentación pelviana. ¿En qué consiste? En elevar esta presentación y con otra maniobra hacer el giro. Literalmente eso no se hace hoy en día, ¿sí? Porque tenemos varios tipos de complicaciones que vienen de esto. Puede ser la ruptura uterina, puede ser que el cordón, en vez de ayudar, se vuelve otra vez, ¿verdad? O ¿cómo se dice usted? Se tuerza más o dé una vuelta a nivel del cuello. Puede ser que se suelte en su raíz, ¿sí? Puede haber desprendimiento de placenta, ¿sí? Puede haber lesión también. En internet van a ver muchos de esos movimientos que se pueden hacer, ¿sí? Pero no es lo ideal hacer. Esta es la versión externa, o rotación externa. Como es obvio pensar, hay también una rotación interna. Consiste en tener la dilatación completa, colocar la mano dentro y hacer vuelta por dentro. Pegar então um extremo do feto e dar volta literalmente através da vagina. Obviamente é muito mais bárbaro, muito mais doloroso, muito mais complicado e obviamente não se faz. Tá? Essa é a versão interna. Tá? Então versão externa na barriga e versão interna com a mão dentro, né, do órgão da mulher. Só que obviamente não se faz mais. Es preferible pasar directamente a una cesárea en estos momentos, ¿sí? Pero se puede hacer. ¿De qué forma? Inhibir las contracciones con medicamentos, ¿sí? Para que tenga una relajación del útero y hacer los movimientos. Pero lo más sano es directamente pasar a la cesárea. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tiempos tenemos en el trabajo de parto encefálica? 4. ¿Qué son? La acomodación del estrecho superior, el descenso, la rotación interna y el desprendimiento. Bien fácil. Y en la presentación pelviana tenemos 10 tiempos. ¿Sí? Tiempos que llamamos. Tienen que salir el diámetro pituitario, el biacromial y el biparietal. ¿Sí? Perfecto. Las maniobras eran la de Brach, la de Morisot, la de Rojas y la de Lemieux. ¿Sí? Perfecto. ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Só quando vocês vão para a opção. Todavía no me informaron. Nossa, já tô perdido. Podia passar esses slides tudo pra nós. Podia, né? Mas não vai. Vamos a hablar de partograma, ¿sí? Professor, você vai fazer uma aula prática para a gente com o partograma? Ahora vamos a ver. Sim. Lalita não gosta, né? Você volta. Pode não. Mas isso não passou no meio, só passou na zona. Bueno, el partograma entonces, el partograma viene a ser este viene a ser, ¿sí? Es lo que usamos, es una representación gráfica, ¿verdad?, de lo que es el trabajo de parto, ¿sí? Tenemos varios segmentos acá que vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Una observación que tenemos en el trabajo, en el partograma, es que se usa solamente en cefálica. La pelviana no tiene este trabajo, no tiene esta partograma, ¿sí? Este es el modelo estándar de la OMS. Este es diferente del que yo les mostré. ¿Por qué? Fíjense acá, ¿qué tenemos acá?
tenemos acá? La fase, ¿cómo se llama? Dilatación de 3 hasta 4. Fase lenta. Casi, fase latente. ¿Sí? Latente. Este es un protograma que tiene la fase latente, ¿sí? Y este que le mostré es una fase activa nada más. Este. ¿La facultad tiene fotocopiadora? Sí. Si le pedí que haga unas copias, va a ayudar. Voy lá então. Si no, la próxima yo les traigo. Quer que eu vou lá? Bueno, en esta primera parte nosotros tenemos los datos de filiación de nuestra paciente. Nombre, ¿verdad? La cantidad de gestas, la cantidad de partos, cesáreas, abortos para el hospital, el número de historia clínica, ¿sí? La fecha de ingreso al hospital, la fecha de ingreso, ¿verdad? El tema, la hora de ingreso, la membrana rota o no, ¿verdad? Si es no acá, si es sí acá, y acá marcamos la fecha de cual se rompió la bolsa y la hora sobre todo, ¿sí? Entonces son datos de filiación o datos de orientación también como se llama. Este panorama es la misma cosa, ¿sí? En este segmento tenemos lo que es la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Marcamos entonces de acuerdo a lo que encontramos en el estetoscopio de Pinar o en el Doppler, ¿sí? O en el aparato que es el cardiotocógrafo. Lo que vamos marcando es de acuerdo a lo que vamos encontrando. Fíjense, tenemos entonces una orientación. Estas líneas son de acuerdo al tiempo, ¿sí? Las verticales. Las horizontales son dependiendo de lo que vamos a tener, en este caso la frecuencia cardíaca, ¿sí? Este espacio acá es de 30 minutos, ¿sí? 30 minutos. Y lo que vamos a marcar es de acuerdo a eso. Es como si fuera un plano cartesiano. Ejemplo, tiene 130 latidos, marcamos acá. En la media hora que controlamos tiene 135, marcamos acá. Después tiene 120, marcamos justamente acá. Y vamos construyendo entonces una gráfica. ¿Perfecto? No hay mucho detalle en eso. Esto es lo mismo, la misma cosa. En este segundo segmento, lo que vemos es justamente eso. El tipo de líquido amniótico que tenemos, ¿sí? Y acá vamos a colocar, si es una membrana íntegra, no rompió bolsa, colocamos I de íntegro. Si es líquido claro, colocamos C. Si es meconial, colocamos M. Si es sanguinolento, colocamos S. ¿Perfecto? O sea, colocamos el tipo de líquido que tenemos enfrente. Supongamos que tenemos una membrana íntegra y nosotros rompemos la bolsa. Eso nos marca acá, en esta hora colocamos entonces RAM, ruptura artificial de las membranas. Si por si acaso rompa de forma espontánea por sí solo, en esta hora colocamos REM, ruptura espontánea de membrana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá? Ninguna. Este es lo mismo. El moldeamiento se refiere al cráneo específicamente que sentimos al tacto. Vemos 1, 2 o 3. El 1 cuando los parietales están uno al lado del otro, es decir, estos dos huesos están uno al lado del otro. A medida que él va avanzando por la pelvis, que es como si fuera un estrecho, un funil como usted le llama, él va sufriendo una compresión de estos huesos parietales y por lo tanto va a tener una sobreelevación. Los parietales van a estar sobreelevados, ¿sí? Y en el tercero, obviamente van a estar sobreelevados, pero no es más posibles
volver a su lugar de origen. Explicando de otra forma, a medida que va descendiendo vamos a tener un moldeamiento de la cabeza. ¿Qué fenómeno era ese? Fenómenos plásticos, por tanto, fenómenos pasivos. Estos dos huesos parietales se van a mantener uno del lado de otro si es uno. Si es dos, van a estar uno encima de otro. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Al tacto vamos a poder de nuevo rebatir esos huesos. ¿Perfecto? Al tacto. Y cuando este ya está muy encajado, obviamente, y al tacto ya no va a ser posible rebatir. ¿Entienden? Entonces eso es el moldeamiento. Vaca 1, 2 o 3. ¿Sí? Ahora vamos al tema de dilatación. Acá está lo importante. Fíjense, esto, guarden esto y guarden esto. Este partograma es diferente de lo que les mostré hace rato. Tenemos la línea de verde que sale del 4. Dilatación 4, ¿qué fase es? ¿Qué fase era la fase 4? Dilatación 4. Activa. Muy bien. Es la fase activa. O sea, este partograma es para la fase activa. ¿Sí? Entonces, tenemos que abrirlo en la fase activa. Es decir, si mi paciente viene con 3, yo no puedo abrir esto. ¿Por qué no puedo abrir esto? Porque está en la fase latente. ¿Sí? Entonces puedo abrir este partograma que hoy en día no veo más que se use. Fíjense, el otro comenzaba acá, que viene todo esto, que es la fase latente justamente. ¿Sí? Entonces acá va a haber una diferencia de partograma, pero tampoco hay mucha complicación. ¿Sí? Ok. Entonces, siempre se abre el partograma en la línea de alerta. ¿Qué significa eso? Viene mi paciente con 3 centímetros. ¿Yo puedo abrir esto? No. Viene con 4. ¿Dónde abro? ¿Dónde comienzo a rellenar? Viene 4. Si viene con 10 centímetros, ¿dónde abro mi partograma? Exacto, acá, en el 10. ¿Me comprenden? Siempre acá. ¿Sí? Llega con 6 centímetros, ¿dónde marco? Acá. ¿Sí? Con 7, acá. Y así sucesivamente. ¿Por qué hacemos eso? Progresión. Es la progresión normal y tenemos que tener un punto de conteo nuestro. ¿Qué pasa si viene con 7? Marcamos acá. Lo que marca en este periodo, yo no puedo de ninguna manera rellenar esto. Eu não sei o que aconteceu até ela chegar no meu consultório com 7, ou no meu plantão. Ele pode até ter sido provocado, né, um acidente, um óbito fetal, nos piores dos casos. Então, eu não sou responsável daqui para cá. Eu só sou responsável daqui para frente. Do ponto inicial. Do ponto inicial que a gente começa, tá? Então, literalmente, sobre a linha de alerta, você marca no professor do partograma, você abre o partograma, ok? E professor, e se de repente diminuir, o senhor começou, vamos supor, um 7, né? Sim. E aí regrediu. Não, ele não vai. Ele não vai? Ele não volta. E o que pode acontecer é ele ficar estancado. Agora, sim. Fechar o produto, não, isso não. Tá? O que pode acontecer também, dos casos aqui, o doutor, ele toma um plantão, para ele é 7, perfeito. Eu entro no plantão, eu tomo o plantão dele e eu volto a avisar e para mim é 6. Isso pode acontecer. Por quê? Porque o dedo dele, quem sabe, tem outra, né? Sim. Uma distância diferente e é subjetiva isso. Tá? Isso sim pode acontecer. Mas aí você dedinho. coloca. É? Aí a gente coloca. Não, a gente segue igual. A gente Até segue pode abrir o dedo. outro partograma.
não tem problema. Tá. Mas é só deixar isso claro, que é subjetivo isso. Claro que tampouco vai ser muita diferença, tá? Vai ser no máximo de Um pouquinho. claro, para mais ou para menos. Depende dos dedos. Perfeito? Bueno, esta línea de acción es importante porque queda distante de la alerta 4 horas. Acá, acá y acá. En teoría, el parto tiene que ocurrir en este periodo, lo ideal. O también puede ocurrir acá. Esta línea de acción justamente se toma o se traza para tener en cuenta que, si es posible, no puede pasar de esta línea, porque tiene más chances de terminar en un error, en una complicación. Entonces sirve justamente para tomar una acción más enérgica. ¿A qué se refiere esa acción? Se refiere a aumentar las contracciones, se refiere a pasar a cesárea o a tomar algún tipo de medida que avance este trabajo de parto. Perfecto. Si vamos por lo estricto, el parto debe ocurrir en este periodo, entre la línea de alerta y la línea de acción. ¿Está bien? ¿Entendido eso? Você pode dar um exemplo de ação aí, doutor? Vamos a ver enseguida el ejemplo. Ok, vamos entonces. De 0 hasta 10, entonces es la dilatación. A términos prácticos, solamente comenzamos a usar de 4 hasta 10. Y entonces, ¿para qué estar de 4 a 0 o de 0 a 4? Tenemos que tener el descenso cefálico. ¿Cómo valoramos el descenso cefálico? ¿Cómo valoramos el descenso cefálico? Hola. O plano de Lee. Los planos, muy bien, con los planos. ¿De Lee o de Hodge? Uno de los dos, ¿verdad? Acá vamos a elegir cuál queremos. Si usamos el del de Lee, tenemos que usar más números. Comencemos con el de Hodge, que es más fácil. ¿Cuántos planos tenía el de Hodge? 4. Siendo este el 4, este el 3, este el 2, este el 1. Perfecto. Más fácil, vamos a empezar con eso. Entonces, si mi paciente viene con 4 centímetros de dilatación, marco acá. Y la presentación está en el primer plano, marco acá. ¿Sí? A medida que va avanzando, vamos a suponer, sigue con, bueno, subió a 6 centímetros después de este tiempo y el descenso llegó acá. ¿Sí? Se va avanzando de acuerdo a eso. ¿Entendido? Una observación. Esto significa 4 centímetros. Esto significa hora o momento. Entonces, sí o sí, tenemos que marcar en esta intersección o acá. ¿Sí? La marcación de esta forma es errónea. No se hace así. ¿Sí? De igual manera no se hace esto. No da para saber con cuánto está. ¿Está con 4 o con 5? ¿Entienden? Tiene que ser sobre la línea. ¿Entendido eso? A medida que vamos, entonces vamos descendiendo. Perfecto. Horas de trabajo del parto. 1, 2, 3, 4. Esto va a depender de en qué momento entra mi paciente. ¿Sí? Acá la hora real. Supongamos, ahora es 9:35, ¿no? Si mi paciente entra ahora con nosotros, va a ser esto. Y acá va a ser 10:35. Acá va a ser 11:35. Lo mismo va a pasar, 1 hora. Quiere decir que este periodo largo es de 1 hora. Este pequeñito acá es de media hora o 30 minutos. ¿Sí? Vamos a suponer otra vez que llegó con 6 centímetros. Abro acá, me olvido de esto obviamente y me voy hacia abajo. Esto es mi primera hora. Y acá va 9:40, ejemplo. Entonces, esto yo me olvido, no puedo yo marcar acá.
não sei o que aconteceu, não posso marcar. A partir daqui é 1 hora, 2 horas, 3, 4 e assim sucessivamente. Perfeito? ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos entonces a las contracciones. ¿Cómo se controlaban las contracciones? Até 5, 30. ¿Hola? Sí, con la palma de la mano encima del útero de la mujer, controlando cuántas contracciones tiene en frecuencia y duración. ¿Sí? La frecuencia marcamos acá, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden, no puede pasar de 5. Esa es la frecuencia. La duración marcamos de esta forma. Esto es 40 segundos o más, esto es en 20 y 40 segundos, y esto es menor a 20 segundos. Marcamos como un punto, marcamos como unas líneas y marcamos todito el cuadro. ¿Sí? Eso es la intensidad de la duración. Ejemplo, tenemos 2 contracciones de ¿cuántos segundos acá? Menos de 20. Menos de 20. Acá tenemos ¿cuántas contracciones? 21 ou mais. Outro. ¿Y cuántas contracciones? 20 a 40. 3. 3. Ah, tá. Y acá marcamos completo, vamos a marcar. 5 de 40. Exactamente. Esa es la forma que usted debe marcar, ¿sí? De ilustrar. ¿Alguna duda con la contracción? ¿Ninguna? Isso não. ¿Quién tiene el iDrop? Yo. Si pueden activar, yo voy a pasar un archivo y van a entender cómo se rellena. ¿Sí? Você não tem iPhone? Eu sei. Acontece. Acá hay un iPhone, no sé qué. Bueno, mientras esperamos, ninguna persona encontrada. ¿Activaste o no? Sim. Não? ¿No? El mío está activado también. Vamos a probar otra vez. Esperando. Enviado. Llega otro. Ese archivo que le empecé la otra, yo le voy a repasar solamente a usted o a mí en el grupo. Explica al final cómo se completa, ¿sí? Bueno. En cuanto a la oxitocina, tenemos acá unidades por litro. Tenemos que agregar entonces a 1 litro de solución la oxitocina. Puede ser 5 o puede ser 10. ¿Sí? 10 unidades por litro. ¿Entiendes? Si no lleva oxitocina, ¿qué se pone acá? Se puede cerrar, se puede dejar en blanco, que no hay ningún problema. Quiere decir que no tiene oxitocina esa paciente. ¿Sí? En cuanto a las gotas por minuto, vamos agregando, disminuyendo de acuerdo a lo que queramos. Puede ser con 8, puede ser con 10, puede ser 16, 32 y por ahí va aumentando. Esa es dosis y respuesta. Queremos más contracción, aumentamos las gotas. ¿Sí? Perfecto. Y esta, a partir de abajo, es muy fácil. ¿Por qué? Medicamentos, solución fisiológica, ringelactato, glucosado, antihipertensivo, ¿verdad? Todo lo que se va acá son medicaciones IV. Acá luego tenemos un tema de los signos vitales. Fíjense, el pulso marcamos con un punto, presión sistólica una Z hacia arriba, presión diastólica una Z hacia abajo. Ejemplo, 120, tenemos acá, ¿verdad? Y 90, marcamos acá. Y pulso 100, así.
¿Vale? Muy fácil de hacer, no se van a perder en eso. Y obviamente también tenemos abajo el tema de la temperatura en grados centígrados, y esto realmente no se usa, pero puede ser usado en caso de que tengamos proteínas en orina, se pone o el volumen, la cantidad de orina que esta paciente tiene. Perfecto. Entonces estos son el parto grave. Fíjense la diferencia entre esto. Se mantiene la fase latente, ¿sí? No cambia nada. Bueno, entonces el diseño del partograma se hizo para esto, para controlar la dilatación versus el tiempo, en cuánto tiempo va dilatando, ¿sí? También el descenso en relación al tiempo, porque tiene que ir avanzando de acuerdo a lo que tengamos con nosotros. Una multípara va a tener mucho más corto el tiempo, una nulípara va a ser un tiempo más prolongado. También tiene que ver con la frecuencia que llega a afectar, signos vitales maternos y algunos medicamentos utilizados. Esto es lo que nos da entonces la información del partograma en sí. ¿Qué limitaciones tiene? Exploraciones cervical variables entre observadores. Cada cuánto hacemos el tacto vaginal en una paciente así, y va a depender todo de lo que tengamos. Bolsa rota, bolsa íntegra, ¿sí? Si es nulípara, si es multípara. El partograma en sí está diseñado para que sea cada media hora, ¿sí? Pero pregunto, adiantaria fazer cada meia hora uma paciente nulípara, por exemplo? Não. Não, ao contrário, seria muito risco. Incômodo, primeira coisa, e risco de quê? A cada toque que a gente faz, a gente está introduzindo bactérias da vagina até o colo do útero. Então tem que ser restringido isso, tá? Vai mudar, por exemplo, se tivermos uma multípara ou uma gram multípara, né? Aí vai ser bastante mais perto um do outro toque. Entendeu? Você vai variar de acordo a isso. Requiere un protocolo, es un instrumento a seguir, no es una regla que te dice qué hacer, sino que todo el conjunto nos guía hacia un juicio. Ese juicio tiene que ser clínico y crítico sobre todo. Permite evaluar la progresión del trabajo parto, ¿sí? Permite identificar rápidamente los patrones de distosia. ¿Qué es la distosia? Como una complicación. Exactamente. Conservar el registro único a la atención al paciente y eliminar las notas clínicas en prosa. O sea, eliminar ese tema de no tener registro sobre todo. Disminuye el uso de oxitocina, ¿sí? Los trabajos de parto mayores de 18 horas. Disminuye la sepsis por parto, el uso de forceps y la cesárea sobre todo. Bueno, vamos a ver acá qué pasó en estos. ¿Con cuánto se abrió este partograma de dilatación? 4. Se abrió con 4. No sé si da para ver, ¿verdad? ¿Se abrió correctamente o no? Sí. Se abrió correctamente. Perfecto. Fíjense, ¿después de cuánto tiempo permaneció con 4? 1 hora. 2 horas permaneció con 4. En ese tiempo, el descenso aumentó, disminuyó, descendió o no? Igual. Se mantuvo igual, fíjense, igualito. Después acá, en este tiempo, ¿cuánto? Después de 4 horas o 2 horas después de este último tracto, ¿avanzó? Dilatação só. Dilató. ¿Cuántos centímetros dilató? 1. 1 nada más. Es decir, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la progresión muy lenta de este trabajo de parto. Porque si en 1 hora dilató, perdón, en 1, 2, 3, 4 horas dilató 1 centímetro, algo está mal. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Con cuánto dilató acá? ¿A cuánto llegó? 1 hora. Llegó con 6. ¿Cuántas horas después? 6 6 horas. horas depois. ¿Sí? Acá, ¿qué pasó en este periodo? Esta es la continuación que está abajo.
¿Cuántas contracciones tenía acá? Tudo menos de 20. Menos de 20. No tenía oxitocina. ¿Qué pasó en este periodo acá? Le agregaron oxitocina. Aumentó las frecuencias de contracción y las contracciones en sí. Eso hizo que esto avanzara. ¿Me entienden? Sí. Vamos a tratar de poner uno bajo otro. Legal. Esse foi um parto complicado, né, doutor? Porque passou do rango de alerta e ação, ou não? No fue complicado. Não, porque você falou que tinha que estar naquele... entre De esta- alerta e ação. De esta forma más o menos entonces pasó, ¿sí? Se corrigió ese partograma de acuerdo a eso. Cuando estaba pasando acá, estaba llegando a la línea de acción y lo que se hizo es justamente tomar una actitud, tomar una medida más activa. ¿En qué consistió esto? En agregar el oxitocina. De esa forma se corrigió eso y avanzó el trabajo parto. ¿A cuánto llegó después? Acá. Llegó a 6 centímetros. ¿Con cuántas contracciones? 20. Exactamente, 3 de 20 a 40. ¿Qué pasó después? Se aumentó ¿qué? Oxitocina. Las gotas. ¿Verdad? Lo que hizo acá, 45 llegó. Y fíjense cómo dilató. Llegó justamente antes de la línea de término de acción a 10. ¿Cuánto tiempo después? 9 horas después. ¿Sí? ¿Y el parto cuándo ocurrió? Acá tenemos 10 centímetros. 1 hora después de la dilatación ocurrió el parto. ¿Normal? ¿O no? Sim. Sí, porque tem que dilatar completo e à medida que vai passando ele vai descendo. Só que a saída inteira, o desprendimento em si da cabeça, ele acontece 1 hora depois. Normal, porque tem seus tempos a acontecer. O sea, los tiempos tienen que pasar. ¿Sí? Perfecto. Esto es un panorama normal. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense la frecuencia cardíaca. En el rango normal. ¿Cómo fue el líquido? Intacto, intacto, intacto. Acá se hizo el RAM o ruptura artificial. ¿Qué tipo de líquido se logró? Claro. Completo hasta acá. ¿Sí? Veamos este partograma. ¿Qué consiguen sacar de él? Cesárea. Ninguém já matou já. Uma vez azar. Nossa, médico. ¿Qué notan ahí? Empezó con 4, en 4 horas llegó a 6 de hidratación. E com mais 4 horas manteve em 6. Exacto. Acá lo que se hizo fue pasar a cesárea, pero eso es lo más importante. ¿Cómo progresó esto? Llegó con 4. Avanzó a 6 centímetros. ¿Cuántas horas después? 4 horas después. Pero ¿qué pasa? Las contracciones se mantuvo. Acá aumentó incluso. Lo que hizo que nada progresara. O sea, permaneció con 6 centímetros. Y la frecuencia cardíaca del bebé. Y la frecuencia cardíaca se alteró. Llegó por debajo de lo considerado normal y debido a un meconio quizás y pasó a una cesárea. Pero fíjense, ¿cuántos kilos pesó este? ¿Por qué no progresó? Quizás porque era muy grande. ¿Entendido acá? Vamos a ver si hay otro ejemplo. Evaluamos este partograma, este trabajo aparte. ¿Quién se anima a hacer una deducción? Natimorto, doutor.
No, Ah, no es vivo. Não, o problema é por causa da respiração dele lá em estilo e das ações aqui, o batimento depois da ação, descendo. começou com 4 horas. Foi aumentar com quase 9 horas. 8 horas. Boa dilatação total. Pensaram do A meu. dilatação, tinha mecônio, umas frequências cardíacas não audíveis. Por que tem vários períodos? Por que tem vários períodos? Por que tem vários períodos sem preencher? No se rellenó nomás, no se juntó. Acá tenemos acá tenemos, acá no se juntó. O sea, tá. este es un ejemplo de qué no hacer o cómo no completar. ¿Sí? Es un mal ejemplo. Pero ¿qué puedes deducir acá entre esta tabla y este segmento acá? Que teve o tempo da contração era menor que 20 e não estava tendo dilatação. Exacto, exactamente. Acá no progresó porque no tenía contracciones. ¿Qué se debería hacer acá? ¿Cuándo? Nação. Nas 4 horas. 4 horas, más o menos por acá. Fim do tempo. ¿Cuándo deberíamos colocar oxitocina en esta paciente? Nació ¿NASA? Sí. Sí, puede ser. ¿Y qué pasa si ponemos antes? Con 4 ya. Assim, ¿Deberíamos? Mexe isso. Não necessariamente. O certo era, você teria que aguardar, né, prof? Aguardar um pouco. Mas poderia fazer. Sí, se puede aguardar a que entre la línea de alerta. Pero ¿eso qué va a llevar? mais tempo. Más tiempo. Se eu posso adiantar, Ahí por está. que não? Me Tem mais alegra, 2 chegando ali. me alegra esa respuesta porque se nota que no se entendieron. Claro, a más tiempo, más posible es la complicación. ¿Sí? Exactamente. Entonces, cuanto más temprano sabemos o debemos de arreglar esto, es mejor. No sé qué pasa. La autora también está correcta. Podemos dejar que hasta esta línea, donde comienza la línea de acción actual, ¿sí? Son 4 horas. Pero en este caso en específico, fíjense, 2 contracciones de menos de 20 segundos. Esto no va a avanzar, pero ni si dejamos un día. ¿Qué tenemos? Tenemos contracciones incompetentes, vamos a decir así, que no funcionan. Entonces, también podemos colocar justamente acá ya la oxitocina. No hay ningún problema en eso. Pero podemos dejar hasta acá, también podemos. Solo que ese tiempo vamos a perder. Sim. ¿Sí? ¿Y cómo sabe cuándo colocar la oxitocina? ¿Cuánto? No. ¿Cuándo? Quando? Ele falou quando chega. Si acá tiene, vamos a suponer, vos tenés solamente esta paciente, solamente una paciente en tu guardia, y son las 9 de la noche, ¿qué vas a hacer? Deixa. Deixa. Podés dejar, con la esperanza de que esa contracción va aumentando en frecuencia y en duración. Otro ejemplo, você tem 5 pacientes Citocina. y ya es medianoche. Citocina. Dose cavalar. Entonces todo va a depender de lo que tengamos. ¿Sí? Todo va a depender de lo que tengamos. Doutor, isso, o pantograma ele só é para casos de partos vaginais. Parto vaginal y parto encefálico. Todavía no tenemos. ¿Entendido? Ok, entonces este es un ejemplo de no hacer. Fíjense qué pasó. No tuvo contracciones, líquido claro y me comía finalmente y pasó una cesárea con un feto de 2,6 kilos. O sea, chico el feto que podía bien venir por parto vaginal. ¿Está bien? Entonces, un parto
que se podía corregir. ¿Entendido? Menos fue colocar instrucción. Este es lo que deberíamos hacer con ese caso anterior. Fíjense, llegó con la misma contracción, pero ¿qué pasa? ¿Acá con cuánto llegó? 2 contracciones. Se abrió con 4, no tuvo contracciones y después avanzó, no dilató lo suficiente. Y acá, llegando a la línea de acción, se tomó una actitud, se puso oxitocina y comenzó a aumentar. Con eso se obtuvo la dilatación y finalmente ocurrió el parto. Esto es lo que se debería haber hecho en el caso anterior. ¿Sí? Doutor, por que lá na ocitocina tem duas colunas em isso? Tem dois espaços. No, uno es la cantidad. Sí, uno es unidades por litro no soro y otro es las gotas por minuto que você vai pasar. Acá generalmente ponemos en un máximo de 10, ¿verdad? O 5, entonces vamos a regular de acuerdo a las gotas. ¿Entendido? É por quilo de peso? No, es, las gotas dependiendo de lo que queramos, de las contracciones. ¿Entendido esta parte? ¿Qué pasó acá? Aí tava tendo contração. Não sei. Teve contração. Não teve dilatação. No dilató después de 4 horas se hizo una cesárea. Sí, fue una cesárea. Este es el mismo caso que vimos hace rato, de 4 kilos 600, ¿verdad? Pues no avanzó. Acá se podría evitar, sí, se podría evitar haciendo una evaluación correcta del examen físico abdominal, ¿verdad? Presença de mecônia também. Meconio, pero obviamente esto no iba a pasar por parto vaginal. Sim. O sea, las oportunidades de complicarse son grandes. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Y con las contracciones. Manualmente se puede hacer o con un monitor sobre todo. Las contracciones tienen que seguir la frecuencia de entre 3 a 5 lo ideal, con una duración de máximo, ¿verdad? 60 segundos. Neocol se reevalúa, ¿verdad? Y ultrasonido en cuanto a tenemos una sospecha de algún tipo de anormalidad en cuanto al feto, al producto, placenta, líquido, entre otros. En la evaluación de canal de parto se hace obviamente antes de que el trabajo de parto inicie, se hace la telemetría, no después. Y el manejo. Se debe de optar por la amiotomía en caso de necesario, ¿sí? Estimulación o oxitocina dependiendo de la cantidad de contracciones que tengamos. El uso de analgesia epidural también puede ser si el hospital está o si cuenta con eso. La revisión conjunta y el manejo activo del trabajo de parto. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y proporcionar, ¿verdad?, sobre todo las mejores posibilidades para el producto. Las mejores posibilidades para la salud de la mamá, reducir el tiempo de estadía del hospital y reducir el costo de atención sobre todo. Y con eso vamos a reducir la posibilidad de algún tipo de complicación. La amiotomía ya saben qué es, ¿verdad? Se introduce un amioto, un instrumento puntiagudo para romper esa bolsa y con eso se evalúa entonces el descenso, el líquido y entre otras cosas. Además de que induce la liberación de prostaglandinas aumentando el trabajo del parto. Es decir, colocando oxitocina es posible aumentar, pero también podemos hacer este procedimiento. Siempre con cuidado para que no ocurra el famoso prolapso que comentamos ya varias veces. Los riesgos son prolapso de cordón, infección neonatal, desaceleraciones, hemorragias, lesiones y ascenditis. Contraindicaciones de la anatomía, la misma para el parto vaginal, placenta previa o base previa, la prestación no encajada, que
no está arriba, ¿verdad? O sea, no está sobre la pelvis. Infección por VIH, herpes activo y hepatitis. Esto hoy en día es directamente cesárea. Y la estimulación con oxitocina que habíamos comentado, ¿verdad? Esto es lo que comentamos también en cuanto a la dilución. La dosis inicial va de 1 a 2 mil unidades por minuto. Se va incrementando de acuerdo a las contracciones que tenemos. ¿De qué forma se hace? Se hace en una dilución total, en este caso se usó 500 de solución fisiológica, se usó 2 unidades de oxitocina para una relación de 4 unidades por ml. Y entonces 1 ml corresponde a 20 gotas. Entonces se va regulando de acuerdo a eso. ¿Sí? Por ejemplo, 8 gotas por minuto equivaldría a 0,4 ml de oxitocina por minuto. ¿Sí? Pero esto es muy técnico. Realmente se pone 10 en 1000 y se va aumentando entonces en 8 las gotas, disminuyendo si es que aumenta mucho y aumentando si es que queremos esa respuesta. ¿Qué tenemos con la oxitocina? Tenemos entonces contracciones uterinas de tipo hipertónicas, ¿verdad? El tono en sí ya va aumentando y con la contracción otra vez. También tiene efecto antidiurético, ¿verdad? En la retención de líquido y potencia efecto vasopresor de los simpático-miméticos. ¿En qué consiste entonces el manejo activo del trabajo de parto? Sobre todo en educar a la mamá para el trabajo de parto. Ella tiene que hacernos caso, ella tiene que orientar y escuchar y saber en qué momento hacer el esfuerzo. Diagnosticar correctamente el trabajo de parto va por el tema de la parte médica. Ingreso al paciente en la fase latente. Esto no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la fase latente es de 3 centímetros. Para llegar a la fase activa tarda mucho tiempo. Eso aumenta la internación, aumenta los riesgos, aumentan varios otros factores. Lo ideal es internarle con la fase activa. Isso que vocês vão escutar muito, né, na rádio. Já foi 5 vezes no hospital e ainda não interna. É porque ela está na fase latente. Isso vai demorar, isso é um processo normal. Agora, uma vez começada a fase ativa, ela avança rapidamente. Né? ¿Cómo se evalúa esto? Se evalúa cada 2 horas el tacto cervical, dependiendo de qué paciente estamos teniendo, obviamente, ¿sí? Y de acuerdo a la inducción de la oxitocina vamos a tener una dilatación de más o menos 1 centímetro por hora. Esto va a aumentar a 1,5 centímetros por hora en la multipar. ¿Cómo ayuda el trabajo de parto? Disminuye el tiempo de trabajo de parto en menos de 12 horas, ¿verdad? Reduce el tiempo de estancia hospitalaria, reduce la fiebre postparto y disminuye ligeramente la incidencia de cesáreas. Y también aumenta el apego precoz, ¿sí? Evita las complicaciones durante el trabajo de parto y en el alumbramiento también, y también tiene un coste hospitalario menor para la paciente. Complicaciones o distocias, corionitis, es la infección del líquido amniótico, ¿sí? Corio viene de la membrana coriónica, ¿verdad? Y amnios también. Y el término itis siempre viene de inflamación o infección. Cesárea también puede pasar en cualquier momento del trabajo de parto. Lesiones fetales por una mala posición, ¿verdad? Y sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal llamamos a un descenso de la actividad cardíaca fetal por debajo de 100. Estas son las complicaciones de la corio. Rupturas por tener artificiales de membranas, infecciones vía vaginales cervicales y la paciente en algún tipo de infusiones que tienen y que comienzan a ascender. ¿Qué tenemos para partir a la cesárea? Heridas sanguíneas, lesiones de vísceras, infecciones de discencias y hernias, retención urinaria y complicaciones de la anestesia. Y en cuanto a un trabajo de parto con sufrimiento fetal, tenemos donde es anormal. Se asocia generalmente a una línea de alerta cruzada, o sea, pasamos esa línea de alerta. Probabilidad aumenta por 4 y la sensibilidad es un 17%. Necesita una resucitación fetal. ¿Qué significa resucitación fetal? Significa administración de oxígeno para la mamá, disminución de las contracciones
y generalmente colocarle de lado, ¿sí? Del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el hígado está del lado derecho. Si lo colocamos del lado va a comprimir la vena, acaba disminuyendo, entonces el gasto o el retorno venoso. Fallas médico-legales: no hacer diagnóstico de distosia a tiempo, por eso sirve el partograma, para ver que no está progrediendo y pasar a cesárea inmediatamente. No interrumpir el embarazo cuando la causa de distosia se pone en peligro la vida de la mamá o del feto. Y no diferenciar entre distosia de trabajo de parto y falso trabajo de parto. Tiene que ver con la dilatación sobre todo. Últimos dos. Realizar entonces cesárea sin indicación también está complicado, ¿sí? Y está estimulado la citocina con pacientes con contraindicaciones. Ejemplo, pacientes con cicatrices de cesáreas previas o de miomectomías. Con eso damos fin al tema de partograma. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a esto? A la compañera le pasé un ilustrativo de cómo completar este partograma. No sé si ya le pasaste otra a los demás. Sí, ya envié en el grupo. Perfecto, te voy a enviar otra hora de la fase activante que vimos, ¿está bien? Sí. Acá me sale uno de Eric, no sé cómo es. Sí, Espera, yo. viernes. Esperando. Es que me le pasé los casos que vimos recién nomás, para que puedan practicar.